Los nazis eran socialistas. Solo pensé en dejar caer ese justo en tu barbilla para asustar a todos los ideólogos. El partido que se convirtió en los nazis existió incluso antes del establecimiento del fascismo, aunque en una forma muy alterada, infinitamente más comunista, ya en 1920 más o menos. Pero el coloso autoritario que conocemos de los años 40 y 30 se convirtió en lo que fue en respuesta directa al ascenso del fascismo italiano bajo el primer ministro y eventual dictador Benito Mussolini, de quien citaré ahora. La intervención estatal en la producción económica surge cuando la iniciativa privada es escasa o insuficiente, o cuando los intereses políticos del Estado están involucrados. Esta intervención puede adoptar la forma de control, asistencia o gestión directa. Esto es de Doctrinas e Instituciones del Fascismo, publicado en 1932, páginas 135 a 136. En caso de que tuviera curiosidad, apoderarse de los medios de producción es la base del socialismo marxismo. Incluso, por cierto, el libro que acabo de citar, esencialmente la Biblia del fascismo, fue en gran parte escrito por fantasmas por Giovanni Gentile, el individuo apenas reconocido que realmente concibió el concepto de fascismo en primer lugar. Gentile fue un filósofo y en un momento dado un marxista absoluto. Fue asesinado 2 años antes que Mussolini por partisanos comunistas. La presunción errónea de que el fascismo es un corporativismo tan a menudo adoptado y vuelto a adoptar por los llamados socialistas democráticos para demarcarse de la ideología nazi y fascista. Su movimiento, inevitablemente inspirado, se basa en una cita atribuida a Mussolini en la Enciclopedia Italiana, y por las razones que acabo de mencionar, ha visto un gran tráfico en los círculos de izquierda. Incluso ha aparecido en supuestos programas de historia en la televisión y YouTube. ¿Sabes quién carajo eres? Abandona su anticapitalismo para abrazar el espíritu empresarial privado con un elemento de sindicalismo para dar a los trabajadores más influencia sin eliminar la relación tradicional empleador-empleado en una estructura corporativa. Esto es una mierda. Esa cita es la siguiente: el fascismo debería llamarse más propiamente corporativismo porque es la fusión del poder estatal y corporativo. ¿El problema? La cita es apócrifa, pura ficción. No solo nunca aparece en la enciclopedia taniana, sino que la afirmación es abiertamente contradicha por varios dentro de la doctrina del fascismo, como el de apoderarse de los medios de producción que acabo de citar. Pero no estamos aquí para hablar de fascistas en Italia o de otro tipo, o de como otros viajeros han dicho sobre borrar los orígenes socialistas del ascenso de Mussolini. Tenemos especialidades nocivas en estudios de género con más colores de cabello que rasgos de personalidad para eso. Así que rapeemos sobre los nazis, ¿de acuerdo? Literalmente, la Alemania de Hitler, como la Italia de Mussolini, se reservaba el derecho de apoderarse de los medios de producción en caso de que se volvieran improductivos. Por lo tanto, el gobierno intervendrá cuando falten incentivos. Tanto Italia como Alemania retuvieron esta política, aunque la cooperación de la industria privada bajo amenaza de confiscación y violencia significó que rara vez se vieron obligados a emplearla realmente. Pero no se equivoquen, la amenaza era real. De hecho, el plan económico de 25 puntos del partido nazi incluía lo siguiente: la nacionalización de todos los fideicomisos, la participación en las ganancias de las grandes industrias y una reforma agraria de acuerdo con nuestros requisitos nacionales, y la promulgación de una ley para expropiar a los propietarios sin compensación de cualquier tierra necesaria para el propósito común. La abolición de las rentas de la tierra y la prohibición de toda especulación en la tierra. También se citó una particularmente alarmante: exigimos la comunalización inmediata de las grandes tiendas, que se alquilarán a bajo precio a los pequeños comerciantes. Una ley que no se vería un poco fuera de lugar en una reunión del Consejo Municipal de Seattle. Políticas socialistas, todas, lo que no fue sorprendente. Gottfried Feder, quien los redactó por primera vez, era un firme anticapitalista. Más tarde fue nombrado planificador económico bajo Hitler y los nazis, al igual que Ferdinand Zimmermann, también conocido como Ferdinand Fried. Leer los escritos de Fried en Dietat ilumina los fundamentos socialistas del nacionalsocialismo en su conjunto. También escribió un libro titulado Das Ende des Kapitalismus, un título que estoy seguro de que no necesito traducir. En 1932, Hitler afirmó que su primer acto sería un programa de creación de empleo expresivamente socialista. Una vez nombrado canciller, es cierto que pasó al rearme. Pero cabe señalar que en repetidas ocasiones afirmó que se trataba de un programa de creación de empleo. De todos modos, los socialistas a menudo caen en el belicismo para financiar sus programas de trabajo. Pregúntale a Woodrow Wilson. Explicaremos por qué en un momento. Es revelador que Maynard Keynes, padre de la economía keynesiana y fuerza filosófica detrás de la mayoría de las economías reguladas contemporáneas, elogiara las políticas de Hitler en el prefacio de la edición alemana de su libro de General Theory, que se publicó durante el dominio nazi.
Sin embargo, la teoría del producto en su conjunto, que es lo que el siguiente libro pretende proporcionar, se adapta más fácilmente a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado en condiciones de libre competencia y una gran medida de laissez-faire. Sin comillas, el socialismo no solo está casado con el nazismo, sino que prospera bajo él. Pero solo, por supuesto, si considera que el padre de la economía socialista moderna es de alguna manera una autoridad en el maldito tema. Aferrarse a los tecnicismos mientras esquiva el meollo del asunto es el signo más seguro de una maldita discusión fácil. Y aquellos que pretenden que la economía del Tercer Reich era capitalista van un paso más allá, ignorando la amenaza de la incautación por parte del gobierno e ignorando que incluso la poca propiedad privada que tenían era de hecho en gran parte ceremonial. Los poderes sustantivos de propiedad, como en todos los regímenes socialistas, no los disfrutaba la ciudadanía, sino el gobierno alemán. No eran los dueños de negocios los que decidían qué producir, cómo producirlo o cuántos producir. El gobierno nazi lo hizo. No eran los dueños de negocios los que decidían cómo se difundía el mercado, qué cobrar o incluso qué porcentaje de las ganancias acumulaban realmente los propietarios. Una vez más, el gobierno capitalista de la Fuerza Aérea de Alemania hizo eso. La Suecia moderna, cuyas hoy socialistas celebran como una maravilla de la integración económica capitalista de Kunkami, tiene una economía casi no regulada en comparación. Y vale la pena señalar que la economía sueca tuvo que ser desregulada porque poco después de que se instituyeran las amplias reformas socialistas de bienestar, el crecimiento económico se congeló por completo hasta que comenzó la desregulación. Grecia en las ruedas una vez más. Todo lo que oigo es que Suecia es este paraíso socialista. Tenemos un estado de bienestar más grande que Estados Unidos, impuestos más altos que Estados Unidos, pero en otras áreas. Cuando se trata de libre mercado, cuando se trata de competencia, cuando se trata de libre comercio, Suecia es en realidad más libre mercado. Pero tuvimos un periodo en las décadas de 1970 y 1980 en el que tuvimos algo que se parecía al socialismo, un gran gobierno que grababa y gastaba mucho. Y ese es el periodo de la historia sueca en el que nuestra economía iba hacia el sur. Había filas de espera para recibir atención médica. Las personas no podían obtener la pensión de la que pensaban que dependían para el futuro. En ese momento, la población sueca simplemente dijo basta. No podemos hacer esto. En muchos sentidos, la economía de Suecia hoy en día está menos regulada que incluso nosotros, como lo hemos estado desde la Segunda Guerra Mundial. Todavía estamos guisando en la mierda de perro socialista del New Deal. Gracias FDR, que elogió el fascismo como una maravilla de la planificación cívica. Por cierto, la propiedad de la economía es de facto bajo el maldito nazismo porque la consigna del día era el colectivismo. Miren esos mítines, amigos. Ve muchos bailes elegantes y personas impresionantes y valientes en esa maldita multitud y estudia el contenido real de los discursos. Si no me creen, en su discurso en el Reichstag el 30 de enero de 1941, Hitler discutió los orígenes del Reich y de la ideología nacionalsocialista a raíz de los trastornos políticos al final de la Primera Guerra Mundial. Cito, elegimos un camino entre dos extremos. Uno de estos extremos era sostener a nuestra gente. Fue el extremo individualista liberal, que hizo del individuo no solo el centro de interés, sino también el centro de toda acción. Por otro lado, nuestro pueblo fue tentado por la teoría de la humanidad universal, que era la única que debía guiar al individuo. Veíamos al pueblo como una comunidad de cuerpo y alma, formada y querida por la providencia. Somos puestos en esta comunidad, y solo dentro de ella podemos formar nuestra existencia. Hemos subordinado conscientemente todas las consideraciones a este objetivo, hemos moldeado todos los intereses de acuerdo con él y todas nuestras acciones. Así surgió el mundo del pensamiento nacionalsocialista, que ha superado el individualismo. Este interés común regula y ordena, si es necesario, restringe, pero también ordena al uno. El tío Adolfo pone un punto más fino al respecto más adelante en ese mismo discurso cuando dice que, económicamente, significaba construir una economía nacional alemana, que apreciaba la importancia de la iniciativa privada pero subordinaba toda la vida económica al interés común. Las empresas nazis eran implícitamente propiedad del Estado porque los ciudadanos nazis eran implícitamente propiedad del Estado. El nazismo no solo es socialista, su naturaleza autoritaria fluye del maldito socialismo. Permítanme hacer un ejemplo microcósmico. Los controles de precios y salarios, un arma clásica del socialismo que lamentablemente nosotros mismos hemos adoptado con un abandono cada vez mayor, se impusieron a Alemania en 1936. Esto en respuesta a que los nazis inflaron enormemente su oferta monetaria al alcanzar el poder 3 años antes para financiar su exorbitante aumento militar. Sin mencionar todos esos programas de bienestar y obras públicas que Bernie Bros y los socialistas de Espresso se negaron a reconocer que los nazis alguna vez tuvieron. Cualquiera que sepa algo de economía austríaca sabe bien lo que sucedió a continuación. La escasez, el aliado eterno e inevitable de la economía sobre ingeniería. Bajar o subir los precios. Como hay prisa por un producto, otro existe en abundancia.
Es simplemente una inevitabilidad económica, ya sea que estés tratando con marcos alemanes o con el puto Wampem. En realidad, solo hay dos formas de lidiar con este purgatorio económico autoimpuesto: eliminar los controles de precios, lo que sabemos que no está sucediendo bajo dictaduras socialistas autocráticas, o asumir una supervisión directa sobre lo que se produce, para quién y para cuándo. Tanto la Alemania nazi como los bolcheviques soviéticos adoptaron este último enfoque. Aquí no hay socialismo. Ludwig von Mises, famoso economista austríaco y testigo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, describió esto como el modelo alemán o nazi de socialismo, distinto solo en que era cada vez menos obvio que el de la URSS y más tarde China. Una de las ilusiones más importantes jamás forjadas por los medios de comunicación y la intelectualidad es la existencia mítica del modelo económico socialista. Esto, para decirlo sin rodeos, es una puta mentira flagrante porque el socialismo, por su propia naturaleza, no es constructivo sino opositor. Marx enfatizó la revuelta de los trabajadores contra el capitalismo. Dijo Engels: la teoría de todos los comunistas puede resumirse en una sola frase: abolición de la propiedad privada. El socialismo no tiene modelo económico, porque el socialismo, por su propia naturaleza, no es más que la negación del capitalismo, una imagen especular oscura de un modelo existente. Y ahí radica su puto fracaso repetido. Ser definido por tu opuesto es no ser nada en absoluto. Pregúntele a un satanista levita, o para el caso, al Partido Demócrata Moderno. Peor aún, las restricciones requeridas por lo que los socialistas interpretan como una economía socialista requieren explícitamente el toque de un dictador. Está ahí en el nombre de controles salariales. Los nuevos salarios son completamente inútiles sin el control para hacerlos cumplir si no se sublima a ellos, particularmente porque es en el propio interés de toda la clase mercantil eludir los controles de precios y cobrar lo que quieran a medida que la demanda de un artículo determinado aumenta o disminuye. Y las meras multas no van a disuadir a un alma maldita de hacerlo. Dejar un recurso simple, las sanciones severas, a menudo violentas, con una implementación concreta y despiadada son la única opción disponible. El mercado negro se engendra de otra manera. Demonios, ni siquiera Corea del Norte puede controlar su mercado negro. Y eso es con la propaganda televisiva obligatoria que se reproduce en todos los hogares y negocios, la amenaza de encarcelamiento y ejecución, y el toque de queda inflexible y las fronteras cerradas. Esto significa que, para que los controles de precios persistan, los comerciantes deben vivir en el terror mortal de vender el artículo equivocado al hombre equivocado, ser descubiertos como vendedores del mercado negro y enviados a Auschwitz. ¿Por qué crees que todas estas superutopías socialistas necesitan inevitablemente una policía secreta? Y el árbitro de la ejecución en estos casos tiene prácticamente prohibido ser un grupo de sus malditos compañeros porque los tribunales no podrían manejar ese número de casos si quisieran. Entra en el acto. Quiero darle un pase a la prisión. Habla con mi amigo Hans de allí sosteniendo el lague. Y todo esto es para hacer cumplir una política mezquina como los controles de precios y todos los demás idiotas que prometió el buró político. Tomemos la asignación de mano de obra, por ejemplo. Pregunta: si solo puedes trabajar en un trabajo en particular ordenado por el Estado social de acuerdo con las necesidades nacionales, ¿qué te impedirá trabajar donde diablos quieras? Respuesta: distritos cerrados con puestos de control tripulados por militares o, a veces, agentes de la policía secreta. Por favor, no importa el resentimiento cívico que esto cultiva y la necesidad de evitar una revolución potencial a través de una demostración de fuerza. Empezando a ver por qué el socialismo siempre termina en botas de gato y palizas. Porque de lo contrario, sin Himmler o similares, cada artículo, sin importar cuán municipal o inocuo sea, desde el bienestar hasta la puta vigilancia de precios, es completamente inaplicable. Y los nazis ni siquiera necesitaban esta excusa para desatar su sueño húmedo totalitario. Para que conste, porque para cuando los controles de precios estaban en el menú, los hijos de puta estaban en camino a la Segunda Guerra Mundial. Los controles de precios se convirtieron en un feliz sinónimo de golpear a los enemigos políticos y acorralar a los indeseables. La Rusia soviética fue un paso más allá al consagrar en su documento político la incautación de todas las propiedades por el Estado, lo que significa que un mercado negro era literalmente un maldito robo del bolsillo trasero de Stalin o del tío Adolfo. Es por eso que tanto en la Alemania nazi como en la URSS, la actividad del mercado negro terminó en ejecución. En ambas naciones, la política económica se especificó como algo más que un mero indicador de la actividad del mercado, sino como la ley soberana de la tierra. Ninguna nación socialista es naturalmente capaz de funcionar si estuviera siendo subvertida, y como tal, el comercio de productos del mercado negro a escondidas se expuso en la ley como un acto de sabotaje absoluto, quizás más que cualquier otra mentira en toda la academia estadounidense. El mito de la utopía marxista no hecha que podría existir, pero que es simplemente demasiado impráctico de implementar debido a los oscuros deseos del hombre, se encuentra entre las malditas mentiras más perniciosas y envidiosas jamás formuladas. Porque cuando analizas estos modelos, un hecho grita a la vista: Stalin no explotó la ideología de Engels y Marx.
El marxismo hizo a Joseph Stalin, hizo a Mussolini y también hizo a Hitler. Lo requería y siempre lo hará. La diferencia en términos de aplicación práctica entre las ramas gemelas del socialismo es una cuestión de elegir tu estilo de juego de Deus Ex. Los bolcheviques derriban la maldita puerta de entrada, arrasan con la NSF y se apoderan de los medios de producción con el cañón de una pistola G. Los nazis implementan el socialismo sigilosamente, privando al público de su propiedad, lentamente, gradualmente, pero bajo una amenaza de fuerza no menos abierta, y subyugan a Liberty Island, una terminal de seguridad pirateada a la vez. Bernie Bros puede golpear esa tecla de bloqueo de mayúsculas y gritar que los nazis socialistas son solo un meme, y los corredores de tormentas pueden llorar y llamarme cuidador de cercas. Todo lo que puto como princesa. El registro es el registro, las comillas son las comillas. Y no recuerdo a ninguno de los Bilderberg que redactaron los discursos de Hitler o el Foro de Política Económica. Soy Razor Fist. Maldita velocidad. $20 fue el cumpleaños del político alemán de origen austriaco y líder del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Un tipo se llamaba Adolf Hitler. Una figura muy convincente. Un pato de aspecto extraño, pero hay algo en sus ojos hipnóticos. Fue un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial y se unió al Old Fort. Odiaba a los judíos. ¿Sabes qué? Estoy harta de este tipo de personajes. Creo que deberíamos matar a Hitler. Tú y yo nos suicidamos. Mátalo. Yo estaba como muerto hace 50 años. Probablemente no. Ni siquiera sabía que estaba enfermo.